APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Alichu kapangi ching mashikuna, alipacha kashpami suma kapanga mashikuna. Shinapa ñukanchika ñanka y bajo un mismo solta kallarinchik kay Otavalo chawpi mandapacha corazón de la manzana nishpa shutichinka y kuskakunataka. Shinapas ñukanchika suma napaykunata, shinallata yupaychanchi nishpa sakingapa munapanchi ñukanchita ashtawan kilkashpa katishkamanda, shinallata ñukanchik llankaykunata rikunahushkamanda. Ashtawan gari ñukanchika ña ishkay chunga watata llankashpa shamunajunchik ñukanchik shimikunata, shupa shimikunata uyachishpapash. Ali shamushka kapaychik. Waranga pusa patsa sukta chunga pusa watakunapimi kaypika alpamama kuyurishpa tukuylla wasikunata urmachirka. Shinapash kay wayku mañakunapi hipamanga wasichishpa sinchiyarishpa shamunajushka. Kunanga yalinchi rimangapa imaginame apanapse mashikunaka shuk suma rikuchita kachamushka. Ashtawan garin kay rikuchipika kofan wambrakuna tandanajurishpa kay guitarra nishpa riksinchi mishushimipika chaykunamanda yachajushpa shamunajushka ashtawan garin paykunapa takikunata tushuykunatapash sinchiyachishpa katingapa. En la comunidad Cofán Dureno, los jóvenes hemos aprendido a cantar y a entonar la guitarra. Interpretamos nuevos instrumentos que los adaptamos a nuestro estilo y así acompañan nuestros cantos en nuestro propio idioma. Ocean te anticipa guitarra kaiju. Tuyo di hayawa tuyo hai guitarra ku. Se te puede acá y pues donde que mingi ya na ku ipa ushima inga de patese pa ushima kai hemba tese se te puede acá. Música es un güey ya que kune se te puede mingi top side de que canse yo ya hemba ku canse yo champion. Você que tu desse hoje de marra para ser também isso reamba. Los jóvenes cofanes queremos cantar sobre Ingiande, nuestra tierra, Ingetzampi, nuestra selva, como una forma de expresar nuestra preocupación y reclamar por los problemas que amenazan a la naturaleza y nuestra sobrevivencia. Ya lagi saya terpilih harus ya evangel, jadi disipa evangel, saya terpilih cantik saya terpilih hari jadi kamande ke manusia ini kita jadi baik. Aí você tá para cima, tu já me repara se quando você é dessa, já te se nem você tá para, tu se já ele, então pisar ele que cansa tu é, tu quando ele vestir nai, zampi, já me diz você tá para ir até só se já clica, e quando já ele que sunde que mais que até ele sunde au hạ phải sẽ thấp hơn mà quy cầu hát xe bị thay thế sự hạ tay nhút thì ra thì nhà sẽ thấp hơn hết thế chứ thì vậy thì La guitarra no es un instrumento originario de la cultura cofán, pero sus sonidos permiten a los jóvenes cantar sobre la vida de la gente de la selva. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, escuchamos los latidos de su corazón,
La tierra también es nuestra madre y la selva nuestra vida. Por eso los cofanes usamos también el tambor en nuestra música, porque representa los latidos del corazón de la madre tierra. Ya desengando con café de tu mensaje con esta reflexión café de tu dice pa soy asan en beca de tiempo dijo hetune dice pa afa hetune dice pa birakaje hetune pa dice pa ansha fama shamba mingi ahí ninguém caso faz uma aqui para fazer né que então asan en beho kanin ha dice pa mane hikuma aqui pambe hokanin pa ko cuentan que te siento mo katin beha hokanin. Los hombres danzan y cantan con guitarra, las mujeres danzan y tocan tambores. Lo hacemos como ofrenda para la selva, porque ella permite nuestra existencia en este mundo. Nyandagi sente pengen sekolah ke hai ma penjane ke ni krisen de ke au hat desu ya sete pe ke ni ki sete pe dice pakanye ke ya ma ku pakus pakanye ke ni ya sete pe so se ne ya ki se ne au hat desu za sinya sete pe desu ai we ya hele que se encuentran de Kauhai, que dice para Oaxaca. La guitarra se ha vuelto un instrumento indispensable en la música ancestral cofán. La entonamos para cantar en las fiestas, en las ceremonias de yagé y en muchos otros eventos. Guitarra, tambor y danza ya son elementos de nuestra cultura. La guitarra se ha integrado, permitiéndonos realizar expresiones que hemos aprendido de los abuelos y abuelas. Además, es el instrumento que nos permite a los jóvenes integrarnos a la vida de nuestra comunidad. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas, continuamos con los comentarios que nos envían a nuestras redes sociales. José Tamaris comenta: Grande APAC, la calidad del video y el desenvolvimiento de los presentadores es admirable. Me suscribo. Saludos desde Japón de un amigo peruano. Diana Febrés dice: gracias por transmitir este conocimiento. Lucila Amaguaña expresa: felicitaciones por el programa, bastante ilustrativo, cronológico y vivencial. Es un verdadero regocijo escucharles. El escenario y el marco ambiental muy bueno. Pero si se está rescatando y dando remembranzas, deberían los invitados y el conductor estar con atuendos originales y propios de la comunidad que los identifique. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Sok hari bazmari ganga was bianu nam yang ri gam am ogdan Taki kunaka kimichinmi. Ñukanchipa kushikuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinchiyachipasmi. Una monedita. Regálame una monedita. Bueno. Ven, vamos. A ver, dame todo el dinero del día. Shukllanka wawaka paypak muskikunatami chinkachin. Kutin kaita yata. Chaya mi tía.
sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Ya viste? ¡Para la próxima te va peor! Wanmi, imas pata punta bicho yuka wasimari. Yuyapay, makanahuikunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachahuitami yachahuri. Lo que nosotros necesitamos es un bachiller. Te agradezco por haber venido. Lo lamento mucho. Que tenga buen día. Discúlpeme, pero no puedo recibirle en esta empresa porque usted no siquiera es bachiller, solamente tiene segundo curso. Tienes el ejercicio 19. Yankaykuna kikin mamana samupika, kikin bayuyaita kallari. Yachahuiterapa yachahui. Visiten nuestras redes sociales, en Facebook como Bajo un Mismo Sol, APAC TV, APAC Quichuas, en Twitter, @APAC-ORG, en Instagram, @APAC.Otavalo, en YouTube, APAC Otavalo, email, apacotavalo@gmail.com, WhatsApp 0967 50 13 98, página web www.apacotavalo.tv. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Continuamos presentando Bajo un Mismo Sol. Ñukanchik kawsaykunata, ñukanchik shimikunata uyachishpa kana yuyaykunawanmi puntamanta runakunaka tantanajurishpa llankashpa shamunajushkanchik kay wayraman llukshin antakunapi shinallata uyachik antakunapipash. Ashtawankarin kunan rimagrinchik imashinami ña wata paktaypi llankashpa shamunajushka kay radio Kimsacocha nishka uyachik anta. Paykunaka wacharirka shuk yuyaywancha. Paykunapa kawsa alpakunata kimichiriashpa ashtawankarin wakaychiriashpa charina yuyaywan. Ashtawankarin kay minería hawa llakikunamantapash, mutsuricunamantapash, llankaykunamantapash. Riksishunchik. Muchas veces escuchamos sobre los derechos relacionados a la comunicación, tales como la libertad de expresión o el libre acceso a la información. Sin embargo, históricamente estos derechos han sido privilegios de grandes grupos de poder. Por ello, un medio comunitario representa un ejercicio de resistencia en contra del sistema mediático global. Un ejemplo es Radio Kimsacocha, que desde hace un año defiende el agua y los territorios en la zona austral del país. Yo creo que un medio comunitario es estar en el lado de las comunidades, informar lo que ellos tienen que contar, visibilizar sus luchas, sus demandas, y eso es lo que no pasa, ¿no? En los medios privados casi siempre está invisible los temas de las comunidades. La idea es que estos medios comunitarios reflejen esas voces, reflejen estas voces que son más colectivas, más comunitarias, que de alguna manera la ciudadanía se siente identificada con esas voces, pero también que no solo se quede en el tema de que se visibilice, sino que la gente cumpla un papel activo. Un estudio elaborado por la Cordicom en el 2014 reflejó que en Ecuador existen 1.149 medios, de los cuales 91% es privado, 5% público y 4% comunitario. Pero a pesar del porcentaje desproporcionado, los medios comunitarios nacionales y especialmente las radios se han convertido en grandes referentes de la comunicación. Las radios comunitarias han apostado por tomarse las frecuencias que han sido concentradas en el país. Recordemos que en el país existe alrededor de un 90% de frecuencias de todas las radios y televisoras que están concentradas en pocas manos y son privadas. Apenas menos de un 5% son comunitarias, y de esas comunitarias del 5%, más del 3-4% son religiosas, de varios cultos, iglesias, y apenas un 1% son de comunidades. Entonces no podemos hablar de un sistema equitativo de telecomunicaciones o de medios de comunicación en el país.
Radio Quimsacocha nace en un contexto político extractivista fomentado desde el Estado. Por ello, las comunidades y sus dirigentes se han tomado el espacio radioeléctrico, ejerciendo su derecho a la comunicación y alentando la participación protagónica de jóvenes y mujeres de las zonas aledañas a Quimsacocha en la provincia de Azuay. Esta radio es joven, pero en esta lucha, en este trayecto, siempre hemos pensado que la comunicación es un eje fundamental para poder informar, para poder llegar a nuestras comunidades, a nuestros territorios. Y una de las formas de que los pueblos podamos hacernos escuchar, la radio ha sido un mecanismo extraordinario para informar a nuestra población, para que los jóvenes se involucren, para que estemos constantemente comunicados, y justo entra la radio a esta área de cobertura que es aproximadamente 20.000 familias de aquí de la zona que nos sintonizan en la radio, y hemos tenido resultados muy lindos que hoy, justamente en el aniversario al año de la radio, de cumplir un año, vamos a convidar a nuestras experiencias con hermanos que vienen de otras latitudes del Ecuador. Felicitarles a los integrantes de Radio Quimsacocha y decirles que vamos ahí, que ellos puedan evidenciar que se está dando un problema en los territorios, porque en sí las personas no están viviendo bien en sus territorios. De parte de la CONFEÑAE, del Departamento de Comunicación, estaremos apoyando con contenidos para poder hacer un solo punto. El camino de los medios comunitarios para acceder a una frecuencia es difícil. Sin embargo, los pueblos y comunidades se han empoderado de los espacios con la idea de escuchar las voces de todas y todos, pues ejercer un derecho tan básico como la comunicación es un acto plenamente legítimo. Corazón de la manzana nishka kuskakunapika ashtaka sisakunatapas tarita ushanchi ashtawan garinka imbabura markapi shuyu runakunapa llankaykunata sumaklla kannachu shinapash kaykunata rimashpa ashtawan rimashpa katinchi imashinami apa ukupiki llankashpa ña shamunajunchi kay aya tushuy nishka documental rikuchimanta ashtawan garin manara llukshikpillata riksichinkapa munanchi imashata llankashpa shamunajushkanchi kay postproducción y animación nishkapi pikunata llankanajun imashata llankanajun ima pachamanta ima pachakamanta llankanajunchi chaykunata riksinkapa munashpaka kayta rikupaychi. Desde el 2018 nosotros, la APAC ganó un concurso de fondos con el ICA, que es el Instituto de Cine y Creación Audiovisual. Nosotros participamos en la categoría de pueblos y nacionalidades en postproducción, y con ese fondo estamos nosotros trabajando hasta la actualidad en la terminación, en la culminación de lo que es un documental sobre la fiesta del Inti Raymi de la comunidad La Calera. La participación de la comunidad en este documental ha sido, creo que, a la mano o a la par con la productora. Justamente en este caso, este documental se viene realizando desde el año 2013. La productora siempre ha pedido la opinión de la comunidad. Justamente se lo realiza de una forma positiva para nosotros poder rescatar y revalorizar las costumbres y tradiciones que poco a poco se están perdiendo dentro de nuestra comunidad. Y este documental es de suma importancia para poder mostrar a nuestras nuevas generaciones cómo se festeja el Inti Raymi dentro de La Calera. Mi participación dentro de la postproducción del documental consiste en... Yo soy la productora,
pero también me involucré en la parte de la investigación sobre la mitología y la cosmovisión andina, de tal forma que de productora también pasé a ser codirectora de montaje junto a Felipe Terán y Tian Humberto Morales. Y también estuve apoyando en la edición al compañero Edison Muenala, quichua Otavalo, quichua hablante, que fue la persona idónea para hacer este trabajo de edición, de montaje de la película que está grabada en un 95% en quichua. Yuximunga, Yuxi. Participé en la realización del documental Ayatushui como editor, donde se ve todo el material que existe rodado, eran como unas 1500 gigas. De ese material tocaba seleccionar las mejores tomas, las mejores entrevistas. También mencionar que en este sentido de las entrevistas estaban en quichua, y el mismo hecho de que también uno puede hablar quichua me facilitó el hecho de escoger las mejores piezas, obviamente con la guía de un asesor también, Felipe Terán. También estaba con nosotros acompañándome en toda esta etapa de lo que es la edición, el compañero Humberto Morales. Entonces había que revisar ese material horas y horas y horas, buscando los temas, los subtemas, las tramas, las subtramas, buscando quiénes podían contar esta historia. Y se armó la edición de acuerdo a eso. Y una vez con eso ya resuelto, ahora sí se podía empezar en realidad a hablar de una estructura definitiva. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que el documental tenía una falencia, digamos, y era que no se había planteado en el rodaje con claridad los elementos de la cosmovisión que eran necesarios resaltar para que el documental tenga sentido. Y tomamos la decisión de que habría que tener esa representación en animaciones. La cuestión de la animación viene por la necesidad de mostrar algo que no está tangible, ¿no?, sino está abstracto. Y es lo que estamos tratando de hacer a través de la animación, que se entienda nuestra cosmovisión. Y hemos conformado un equipo con Cali Flores, Sam Camacho y mi persona para hacer estas animaciones. Podemos ir haciéndole más pequeños los dibujos para que nos entren más cosas. No es necesario conteste que esté toda la hoja. Si es que le hacíamos aquí, ¿qué tipo de cartulina es esta? Este cartulina es marfilisa, no es cartulina listo. Aquí sí. Nosotros partimos a base de unos dibujos hechos por Katia Buitro, que están hechos a base de carboncillo y también acuarela. Lo primero que hacemos es una digitalización a través de un escáner, el dibujo, a una resolución bastante alta. Luego entramos al Photoshop, hacemos un recorte de los colores. Después de hacer este proceso, entramos al After Effects, donde nosotros comenzamos a crear composiciones, layers y a formar una visión de lo que nos han pedido. Nosotros tuvimos la suerte de contactarnos con Esteban Brauer, uno de los mejores sonidistas del país. Logramos que se junte esta minga a trabajar en esta producción colectiva. Bueno, fuimos a La Calera a trabajar y grabar ciertos sonidos, músicas, especialmente los instrumentos y todo este proceso que se va armando para la fiesta, que tal vez muy poca gente sabe que sucede esto, pero lo más interesante es el mundo sonoro que hay atrás del Inti Raymi, que es bastante interesante, bastante sonoro, bastante brusco, bastante fuerte, bastante energético, entonces está bastante bueno eso.
La película se ha traducido a 4 idiomas. Posteriormente buscamos el apoyo de amigos, de amigas que están dentro o fuera del país. Así logramos que Mara Overbreck, que es alemana, nos hiciera la traducción en alemán y en inglés. Martine Boulanger, que es belga, nos ayudó con las traducciones en francés. Entonces tenemos traducciones en inglés, francés, español y alemán, ¿no? En el documental yo trabajé como traductora al inglés y al alemán. Sí, era para mí muy enriquecedor, se puede decir, porque hay muchas cosas que no se pueden traducir así literalmente, ¿no? Ni al alemán ni al inglés. Como que hay conceptos y cosas que cuando las traduces literalmente ya no son lo mismo. Entonces eso era como jugar un poco con esto, ¿no? Con las palabras y encontrar también una forma de interpretar. Y eso era como un poco mi motivación personal también, así decir, compartir algo de esta cultura acá con mi familia en Alemania. El proceso, las enseñanzas que va a tener, un impacto que va a tener el documental es el hecho de que conozcan los jóvenes o la sociedad en general también cuáles son los significados que se encierran en toda la fiesta del Inti Raymi. Un documental que habla de la importancia de esta fiesta para que, ¿cómo decirte? Para que el mundo siga adelante, para que la vida continúe. La gente nos ha ido hablando porque tienen confianza en el trabajo, entonces vamos a tener un resultado bastante amigable para que hasta los niños puedan entender qué realmente es el Inti Raymi. Como comunidad La Calera no incitamos a la violencia, más bien nosotros lo que incitamos es a un baile, a una danza con energía, con fuerza, con zapateo, demostrar a la Pachamama, o sea, el agradecimiento, pero con energía, no con violencia. No sé si uno habla a veces con los taxistas hasta en Otavalo y dices, Cotacachi, Inti Raymi, y entonces dicen, no, pura pelea, ¿no? Y ahí se ve que es mucho más que esto, que no se trata de eso, que hay mucha profundidad en este ritual y que por algo se hace cada año y se sigue manteniendo esta tradición. Entonces, no, tienen que ir a verlo y tanto en vivo como en el documental. El compañero Luis Bonilla va a dar a conocer sobre el objetivo de esta producción del documental de esta película Ayatushui. Muchísimas gracias, vuelvo y recalco, muchísimas gracias aquí los compañeros. Cualquier pregunta, cualquier duda acerca del documental, nosotros estaremos dispuestos a contestarles también. Gracias. Y ya podemos encontrar en los sitios web de los diferentes medios. Entonces les invito a la gente que quiera conocer más sobre los detalles de la producción de este documental sobre el Inti Raymi, que busquen a APAC TV, el canal online de APAC, y también el fanpage de Inti Raymi Calera, documental Ayatushui. Así se llama el sitio donde la gente puede acceder y mirar fotografías, videos, entrevistas sobre cómo es que se ha producido esta nueva película. Puchukay manchay mushkanchik mashikuna ñukanchika ñakaymanta kutin shuk punchakunapi tuparipashunchik. Shinallata manara rishpallata shuk sumak convidayta sakinkapa munapanchik. Kay pachakunapimi, kay killakunapimi llukshishpa kanqa ñalla kay documental Ayatushui nishka. Chinaka ñukanchita katinata ama kunkapankichichu. Tuparipashunchik. Uyayaylla warmisa